Descubierto en mi cajón, lo que mi yerno encontró fue absolutamente increíble y transformador. Aquella mañana, mientras el sol de Guadalajara iluminaba su pequeña finca, don Luis sintió un nudo en su estómago. Uno de esos días que parecían traer consigo la carga de los años. Aunque su jardín de flores rebosaba vida, él se encontraba atrapado en un remolino de insatisfacción. Había sido un agricultor respetado, admirado por sus hermosas variedades, pero en el fondo guardaba un secreto que lo corroía. Su sueño de ser investigador científico se había desvanecido hace mucho, devorado por las responsabilidades familiares que abrazó con orgullo, pero que también lo habían atrapado en una rutina monótona. El fin de semana prometía ser diferente, con la llegada de su yerno Javier. Un ingeniero joven, brillante, pero ya sintiendo la presión de expectativas que lo ahogaban. Don Luis sabía que, al ver el esfuerzo de su yerno por encajar en un mundo que parecía desmoronarse ante sus pies, aflorarían sus propios sueños olvidados. La casa se llenó de risas y recuerdos compartidos, pero la sombra de lo que no había sido lo envolvía. Esa sensación de que el tiempo se le escapaba entre los dedos, dejando atrás un pasado que no podía recuperar. Mientras ayudaban a limpiar un viejo cajón de la abuela, la curiosidad de Javier lo llevó a encontrarse con un pequeño cofre envuelto en una tela antigua. Al abrirlo, sus ojos se agrandaron al descubrir cartas amarillentas y documentos que revelaban una faceta insospechada de don Luis, un joven prodigio que soñaba con la ciencia, cuyas aspiraciones se habían desvanecido en el abismo de la familia. Aquello fue como un rayo en un cielo despejado, dejando a Javier boquiabierto. Ahora entendía que a su suegro le había costado más que simple sacrificio, había sido una renuncia dolorosa. Don Luis sintió una presión contenida al darse cuenta de que su yerno había desenterrado secretos que creía enterrados. La vergüenza y el dolor se entrelazaron en un torbellino emocional, mientras las palabras no dichas comenzaban a llenar la habitación. Aunque su orgullo se alzaba en defensa, cada mirada de Javier era un recordatorio de lo que había dejado ir y cómo eso resonaba en la vida de su yerno. Las conversaciones que comenzaron con risas se tornaron en intercambios tensos. Javier estaba decidido a ayudar a don Luis a reencontrar aquellos sueños olvidados. Quizás este sea el momento perfecto para retomar lo que dejaste atrás, sugería, impulsando el dolor a la superficie. Pero cada palabra era un puñal que penetraba más hondo en la piel de don Luis, quien chispó de rabia y resignación al resquebrajar su dignidad. «¿A qué costo?», replicó, con la voz entrecortada. La lucha interna desesperada de don Luis se evidenciaba en su respiración acelerada y la tensión en su rostro, mientras las reflexiones de Javier ardían por dentro. Ser el mejor lo había convertido en un prisionero de sí mismo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión continuó creciendo. Cada silencio se convertía en un abismo entre ellos, y ambos hombres se debatían entre la lealtad a sus familias y el anhelo por sus propias realizaciones. Se miraron, entendiendo que lo que habían descubierto no se trataba solo de un pasado compartido, sino de un futuro incierto y lleno de posibilidades. Justo cuando las emociones parecían desbordarse, un golpe en la puerta resonó, interrumpiendo el momento, dejando una creciente inquietud en el aire y la sensación de que todo lo que conocían, todo lo que eran, estaba a punto de transformarse. El golpe en la puerta resonó con una claridad perturbadora, como si el universo estuviera haciendo una declaración imponente. Don Luis cerró los ojos por un instante, buscando refugio en la penumbra detrás de sus párpados.
La tensión acumulada era abrumadora y el inminente conflicto personal amenazaba con estallar. Javier, mirándolo a él, pareció contener la respiración a la espera de la reacción que habría de seguir. «Voy a abrir», dijo finalmente don Luis, su voz grave apenas ocultando la incertidumbre. Al cruzar la distancia hacia la puerta, sentía cómo cada paso lo acercaba a una revelación, a un desafío que lo obligaría a confrontar no solo su pasado, sino su futuro. Al abrir la puerta, se encontró con un hombre mayor, de robusta figura, vestido con un sombrero de palma que lo hacía parecerse a un personaje de sus memorias. «Don Luis, soy Fernando, su antiguo profesor de biología», dijo el visitante, proyectando un aire de autoridad y nostalgia. El corazón de don Luis se aceleró, la inercia de recordar una época de entusiasmo, de experimentos y sueños participativos lo abrumó antes de que pudiera reaccionar. Era como si hubiera sido transportado a la juventud que había dejado atrás, a esos momentos en los que la vida parecía estar repleta de posibilidades. «Maestro Fernando, qué sorpresa», respondió don Luis, tratando de mantener la compostura, pero sintiendo un torbellino de emociones. ¿Por qué había venido? ¿Qué debía de decirle? La visita inesperada, en medio de su crisis emocional, se convertía en el catalizador para la reflexión que tanto había tratado de evitar. «Vine porque me enteré de tu situación», dijo Fernando, su mirada profunda encarando a don Luis como un espejo que reflejaba no solo su pasado, sino las decisiones que lo habían llevado hasta ese momento. «Sé que dejaste la ciencia, pero creo que aún hay oportunidad». Las palabras fueron como un chisporroteo en el aire denso del salón. Don Luis sintió que cada sílaba vibraba dentro de él, desafiando su decisión de abandonar todo por el bien de su familia. Javier observaba silenciosamente, como un espectador en el teatro personal de don Luis, dejando que su suegro respire en el reconocimiento de un sueño olvidado. «¿Oportunidad para qué?», replicó don Luis, intentando contener la avalancha de sentimientos. «Disfruté de la investigación, pero mi vida ha cambiado. Tengo responsabilidades». Fernando lo interrumpió gentilmente. «Yo diría que tienes la oportunidad de tomar el control de tu destino de nuevo. Siempre creí en tu potencial y creo que todavía hay tiempo para ambos». La mirada firme de su antiguo profesor comenzó a calar en la mente de don Luis, abriendo una grieta por donde colaba la luz. La idea de retomar su pasión se enfrentaba a la realidad del compromiso que había tomado con su familia. Sin embargo, la balanza empezó a inclinarse a favor de los anhelos de su corazón. «¿Por dónde empiezo?», musitó don Luis, una mezcla de temor y esperanza tintando su voz. La chispa de un nuevo proyecto comenzaba a encenderse, reviviendo algo que creía perdido. «Primero, déjame ayudarte a organizar tus ideas», dijo Fernando con una sonrisa. «Hay una conferencia en la universidad sobre agricultura sostenible el próximo mes. Deberías participar». La propuesta hizo eco en su mente. Un latido de vida, de propósito, empezó a ascender desde las profundidades donde había quedado relegado. Pero, al mismo tiempo, el temor de defraudar a su familia lo invadió nuevamente. Mientras las primeras palabras sobre crecimiento personal brotaban entre ellos, el conflicto interno de don Luis se tornaba más palpable. Sentía que no era solo su futuro lo que se debatía, sino también las expectativas de su familia, que siempre se habían entrelazado con sus elecciones. Al mirar a Javier, vio en sus ojos un brillo de esperanza, un deseo de ver a su suegro triunfar. ¿Podría realmente reconectar las piezas fragmentadas de su vida? En ese crisol de emociones, don Luis respiró hondo, comprendiendo que el viaje hacia la recuperación de sus sueños comenzaba con la aceptación de que había más en juego. Justo en ese instante, el ligero olor a tierra y flores provenientes de su jardín le recordaba que la vida siempre estaba en evolución.
El futuro parecía lleno de posibilidades, pero antes que pudiera responder, un nuevo golpe resonó en la puerta, marcando la llegada de más sorpresas. La incertidumbre y la expectativa lo mantenían alerta, y don Luis se preguntó si este sería el momento de una revelación fundamental que cambiaría su vida para siempre. Don Luis sintió que la tensión en el aire se concentraba en su pecho, como un elástico listo para estirarse más allá de su límite. Con un gesto breve hacia Fernando, se giró nuevamente hacia la puerta y la abrió de par en par, curioso y temeroso a la vez de lo que podía encontrar al otro lado. Frente a él se encontraba una mujer de mediana edad con una caja en las manos. Su expresión era seria, pero se podía notar un atisbo de empatía en sus ojos. ¿Don Luis Suárez?, preguntó, con un tono que invitaba a la seriedad. Sí, soy yo, respondió, el corazón latiendo con fuerza. Además de la visita de Fernando, esta interrupción parecía sumarse al complejo rompecabezas que empezaba a formar su vida. Soy Ana, referente de proyectos educativos en la Fundación de Ciencias Agrarias. Vengo a hablar de una oportunidad que puede interesarte, dijo ella, extendiendo la caja hacia él. Cuando escuchamos sobre tu interés en la agricultura sostenible, decidimos que debíamos compartirte esto. La curiosidad y la desconfianza se unieron mientras don Luis aceptaba la caja, sintiendo el peso de un potencial camino que se abría ante él. Al abrirla, encontró un conjunto de documentos, entre ellos un plan detallado sobre prácticas agrícolas innovadoras y sostenibles. Cada hoja estaba saturada de investigaciones recientes y propuestas que él había deseado materializar, pero que se habían perdido en el limbo de su decisión de dejar la ciencia. ¿Cómo supieron sobre mí?, balbuceó, sintiendo que su mundo se tambaleaba. Tu nombre se mencionó en el contexto de la investigación agrícola. Pensamos que tu experiencia sería crucial para guiar a las nuevas generaciones, explicó Ana, su mirada fija en sus ojos, como si quizás podría descubrir el fuego que aún ardía en su interior. Mientras leía los documentos, don Luis sintió una mezcla de nostalgia y deseo renaciente. La ciencia nunca había dejado de ser parte de él, solo había estado sepultada bajo las responsabilidades y los sacrificios que había asumido. La idea de reinsertarse en este mundo, de ser un mentor en lugar de un estudiante, encendió en él un fuego dentro que creía apaciguado. Hay un programa de mentoría que podrías liderar. Hace falta alguien con pasión y conocimientos. Continuó Ana. Las palabras de aquel nuevo mundo parecían llenar su ser de energía, reabriendo un capítulo que creía cerrado. Dudó por un instante. La confusión entre su responsabilidad como patriarca y su deseo pasó como un torrente por su mente. Otra vez, la mirada de Javier vino a su mente, su apoyo y su deseo de verlo realizarse. La idea de decepcionarlo comenzaba a fragmentarse, desplazándose ante la posibilidad de ser un faro de esperanza. ¿Y si no soy suficiente? Hice una pausa de años. ¿Qué puedo aportar?, preguntó, la voz quebrándose levemente. Ana sonrió, enfática. La experiencia es más valiosa que el tiempo. Lo que tienes es único, visión, y eso, don Luis, no se aprende en los libros. Las palabras resonaron como un eco de su propia lucha interna. La posibilidad de redescubrir su papel en la ciencia y la educación lo seducía, pero las dudas continuaban asaltándolo. Aproximándose hacia un desbordamiento emocional, una imagen de su antiguo laboratorio apareció en su mente, llena de tubos de ensayo y sueños en papel. Los ecos de aquellas memorias comenzaron a hacer ruido en su corazón, mientras contemplaba la caja y su contenido. ¿Era un camino al que estaba listo para lanzarse? Consciente de que la puerta que acababa de abrir podría llevarlo también a los rincones oscuros de su inseguridad, se sintió ante una bifurcación. ¿Era este el momento de arriesgarse a volver a ser quien realmente era o debía mantenerse en la comodidad de lo conocido?
El sonido de un nuevo golpe en la puerta hizo eco nuevamente, sacudiéndolo de su ensueño. Mirando a Ana y luego a Fernando, sintió un nudo en el estómago. Una revelación estaba a punto de desencadenarse, y no sabía si se trataba de una más que lo llevaría a la verdad o ahondaría más en el dilema que ya pululaba en su interior. Con la incertidumbre bañando el ambiente, se preguntó si estaría preparado para lo que está por venir, y al mismo tiempo se preguntó si, tal vez, las respuestas aún permanecían más allá de aquella puerta. La puerta se abrió de golpe, y un joven entró con una energía que contrastaba con la atmósfera cargada en la habitación. Era Javier, el hijo de don Luis. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y determinación. En sus manos llevaba una carpeta que, a diferencia de la caja de Ana, se veía desgastada, como si hubiese sido consultada con frecuencia. «Papá, he encontrado algo que creo que deberías ver», exclamó, acercándose rápidamente a él. La franqueza en su voz ofrecía una nueva vía de conexión entre ambos, pero a la vez intensificaba la confusión que ya habitaba en el corazón de don Luis. «¿Qué es esto, Javier?», preguntó don Luis, sintiéndose dividido entre la curiosidad y la inquietud. «Es un proyecto de agricultura urbana que he estado desarrollando en la universidad. He recopilado datos sobre cultivos verticales y su impacto en sociedades urbanas», explicó Javier, su entusiasmo evidente mientras pasaba páginas en la carpeta. Los gráficos y las imágenes brillaban con la promesa del futuro. Mientras su hijo hablaba, don Luis no podía evitar comparar lo que veía con el contenido de la caja que Ana le había traído. Un universo de posibilidades se estaba formando ante sus ojos, pero la sensación de desorientación seguía en pie, como si estuviera en un laberinto sin salida. Miró a Ana, quien observaba la interacción con una leve sonrisa de apoyo. El equilibrio entre las visiones de padre e hijo parecía inmediato y revelador, pero había una fractura en su interior que no podía ignorar. «¿Y si fracasan tus ideas, hijo, qué pasará con nuestro negocio familiar?», cuestionó don Luis, presionado por el peso de expectativas que siempre había sostenido. La inseguridad reverberaba en su voz, revelando el conflicto interno que no podía conjurar con facilidad. «Papá, esto no es solo un negocio, es un futuro para todos nosotros. Tu experiencia y la mía pueden unirse para hacer algo significativo», insistió Javier, enamorado del mundo nuevo que había empezado a explorar. Había en sus palabras un tono de desafío, como si le estuviera reclamando el espacio que don Luis había dejado en blanco. La conversación se convertía en un campo de batalla, una pugna silenciosa entre dos generaciones. A cada argumento de Javier, la novela de lo que podría ser su legado resurgía en el fondo de la mente de don Luis. La juventud de su hijo era un recordatorio de su propia pasión perdida. En ese momento se sintió como un espectador más, observando cómo el futuro se acercaba para invitarlo a dar un paso hacia adelante. Ana interrumpió suaves pero firmemente. «Don Luis, este es un momento decisivo. No tienes que elegir entre la carga familiar y las oportunidades que se presentan. Puedes construir puentes, ser la persona que inspire a Javier y a muchos más». Las palabras de Ana, combinadas con la pasión de su hijo, incendieron algo en el interior de don Luis. Un deseo de no quedarse atrás, de no ser un mero espectador en su propia historia. Se sintió como si el potro de su propio estancamiento estuviera levantando la cabeza y por fin decidió que debía aferrarse al cabestro de su destino. «No quiero quedarme en la sombra, pero el miedo a no estar a la altura me abruma», confesó, su voz cayendo en un susurro casi inaudible. La honestidad, tanto hacia sí mismo como hacia su hijo, le permitió un respiro en medio del caos. «Papá, nunca has estado solo en esto», le recordó Javier, sus ojos iluminándose con la certeza de que juntos podían avanzar. Entonces, en un acto de vulnerabilidad, don Luis tomó la hoja con las propuestas de Ana y la sobresalió por encima de las demás. «Quizás sea hora de abrir la puerta que lleva al futuro, en lugar de mirar solo hacia atrás», murmuró, sintiendo el cambio en su propio cuerpo, una determinación comenzando a tomar forma.
Pero antes de que pudiera sentir completamente el empoderamiento de su decisión, un sonido proveniente de la ventana interrumpió la calma. Un golpe de viento que hizo caer algunos papeles al suelo. Esa presencia externa se sentía como un presagio, una advertencia de que, incluso en medio de la claridad, las sombras podían seguir acechando. La sensación de que algo más estaba en juego comenzó a formar una nube de inquietud en la atmósfera. Mientras recogía los papeles esparcidos, don Luis se preguntó si estaba realmente preparado para lo que se avecinaba. Las decisiones que estaba tomando podrían abrir no solo las ventanas de su pasión, sino también los portones de un conflicto que nunca terminó de resolver. Fue entonces cuando se dio cuenta de que una llamada inminente de su pasado estaba a punto de interrumpir su renovado camino hacia adelante. ¿Qué antiguas relaciones o responsabilidades emergían al horizonte, desafiando su determinación renovada? La historia de un pasado no resuelto parecía resurgir justo cuando la promesa del futuro comenzaba a brillar. Don Luis se dejó llevar por un torbellino de emociones mientras recogía los papeles que el viento había dispersado. Cada hoja que caía al suelo esparcía recuerdos de decisiones pasadas, de elecciones que habían definido su vida. A medida que sus dedos acariciaban la superficie de las hojas, se dio cuenta de que no solo eran documentos, sino fragmentos de una historia que había preferido dejar guardada. Una encrucijada se erguía ante él, y no habría más vuelta atrás. La voz de Javier lo interrumpió, una mezcla de anticipación y ansiedad. «Papá, ¿estás bien? En verdad creo que este proyecto puede abrirnos puertas que no hemos considerado. Nuestra familia puede ser líder en esta revolución agrícola». Esa súplica resonaba en don Luis, despertando ecos de su propia ambición juvenil. No obstante, la sombra de sus fracasos pasados lo mantenía atado a una realidad que percibía como un callejón sin salida. El enfrentamiento visible en sus corazones lo empujaba a una espiral de duda. La carga de años de éxitos y fracasos se acumulaba en su pecho. ¿Era realmente capaz de forjar un nuevo camino al lado de su hijo? Mientras luchaba con la disyuntiva, Ana intervino de nuevo. «Don Luis, este es el momento de ser valiente. Deberías explorar la posibilidad de involucrarte en el proyecto de Javier. Su visión necesita tu sabiduría». Su tono era firme, pero su mirada emitía un rayo de esperanza. Aquello despertó en él una chispa de determinación. ¿Y si simple y llanamente no soy lo suficientemente bueno?, dejó escapar en voz alta, provocando una reacción instantánea en ambos. Javier lo miraba con una mezcla de comprensión y desafío, como si la respuesta lo pudiera liberar. «Todo el mundo tiene dudas, lo importante es no dejar que te definan», respondió Javier con franqueza, mientras su padre comenzaba a cuestionarse el peso de sus inseguridades. La idea de decepcionar a su familia lo había mantenido amordazado durante demasiado tiempo, y ahora allí, en el pequeño estudio, sentía la urgencia de un cambio. Podía sentir el anhelo de la reinvención floreciendo en su interior, pero también la resistencia al compromiso. Se imaginó sumergido en el proyecto de su hijo, trabajar codo a codo, intercambiando conocimientos y estrategias, formando un nuevo legado. Volvió a recordar su juventud, la pasión con la que se adentró en el mundo empresarial, cuáles eran sus sueños y cómo estos se perdieron gradualmente bajo la carga de la responsabilidad. Pero esa carga también contenía la experiencia ganada a lo largo de los años. Si lograba combinarla con la audacia y frescura de Javier, podrían crear algo asombroso. Dio un paso hacia adelante, su cuerpo comunicando la decisión que su mente aún vacilaba en pronunciar. «Vamos a hacerlo, Javier». «Estoy listo para aprender de ti y a construir esto juntos», declaró, sintiendo cómo el aire en la habitación se volvía más ligero. La respuesta de su hijo fue instantánea, una combinación de sorpresa y alegría desbordante. «¿En serio, papá? Esto realmente puede cambiarlo todo». Sin embargo, en el fondo de su entusiasmo, don Luis seguía sintiendo la sombra de su pasado asomando por la esquina. Aquella decisión lo hacía vulnerable y al mismo tiempo lo gratificaba. Sin duda, el camino que estaba a punto de atravesar no estaba exento de desafíos.
En su mente, nuevas preguntas emergieron, temidas pero inevitables. No sé si puedo afrontar lo que esto puede despertar, Javier. Lo que está por venir podría sacudir los cimientos de lo que conocemos, confesó, el remordimiento a sus espaldas sintiéndose presente. No estamos solo en esto, papá. Estoy aquí para enfrentar lo que venga contigo, aseguró Javier. Esa promesa resonó en don Luis, una combinación de alivio y temor ante el futuro. Pero, de repente, un mensaje apareció en su teléfono, vibrando con insistencia. Un contacto del pasado que nunca pensó volver a escuchar. El nombre le erizó la piel. Tanta determinación acababa de despertarse, y ahora este nuevo acontecimiento ponía todo en entredicho. La incertidumbre se encontraba a las puertas, y esta vez no se trataría solo de una decisión familiar. El eco de los años vendría a reclamar su lugar, y don Luis supo que debía elegir. El riesgo que traería consigo podría cambiarlo todo, para bien o para mal. ¿Tendría el valor suficiente para enfrentarse a lo que su propia historia le exigía? La respuesta, aún oculta, agitaba los cimientos de su resistencia. El mensaje apareció de manera inesperada, un rayo que atravesó la calma que se había forjado entre don Luis y Javier. La pantalla brillaba con un nombre que hacía años no resonaba en su mente: Ernesto. Un ex socio, un amigo que había compartido con él los sueños y las caídas en la vorágine empresarial. Esa conexión, que un día fue sinónimo de ambición y potencia, se había tornado un vestigio de lo que podría haber sido. Don Luis dudó, su pulso se disparó. Eran recuerdos que nunca cerró, una historia de fracasos y traiciones que se interponían entre él y el posible futuro que recién comenzaba a construir a su lado. Javier, al notar su palidez, preguntó preocupado: «Papá, ¿qué sucede?» Es Ernesto. Me está contactando después de todos estos años», respondió con voz temblorosa, observando el mensaje que retumbaba con su carga emocional. Era un simple «necesitamos hablar», lo que había desatado una tormenta en su interior. «¿Y qué? Si había fallado contigo, no entiendo por qué dejarlo entrar nuevamente en tu vida», instó Javier, nervioso. En ese momento, don Luis se dio cuenta de que su hijo tenía razón. Pero también sabía que cada historia lleva consigo lecciones, algunas tal vez dolorosas, que pueden iluminar el camino hacia el futuro que recién comenzaba a construir a su lado. Mientras contemplaba cómo responder, se dio cuenta de que una respuesta era inevitable. Si el pasado lo había atormentado tanto, quizás era hora de enfrentarlo. Aquel encuentro con Ernesto podía ser un acto de valentía que lo liberara de las sombras que lo habían mantenido cautivo. Sin embargo, la posibilidad de reabrir viejas heridas también lo llenaba de angustia. ¿Qué deberíamos hacer, Javier? Quiero avanzar, pero ¿y si el pasado no me deja en paz?, expresó, sintiendo incluso en sus palabras el peso de sus inseguridades. Podemos prepararnos, analizar la situación con calma. Tienes mucho que hacer, no solo por el proyecto, sino también por ti mismo. Este podría ser el momento de cerrar ese capítulo, sugirió Javier, mostrando una madurez inesperada. La manera en que su hijo prestaba atención a sus preocupaciones sentó una base de confianza que don Luis valoraba. Decidido a no dejar que el miedo dictara sus acciones, don Luis comenzó a planear su respuesta. La idea de una reunión no solo lo empujaba a salir de su zona de confort, sino que también simbolizaba un paso hacia su propio redescubrimiento. La valentía no significaba la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Las horas siguientes se convirtieron en una etapa de reflexión y estrategia. Don Luis se centró en cómo comunicar su decisión. Quería ser claro, fuerte, pero también honesto sobre lo que había sentido durante el tiempo que lo había estado evitando. Se sentía como un guerrero que estaba volviendo a tomar su espada, dispuesto a enfrentar a un antiguo enemigo. Antes de enviarlo, se detuvo un momento, su mente recorriendo las posibilidades de lo que podría surgir de ese encuentro.
Quizás Ernesto había cambiado, quizás había aprendido de sus errores. ¿O era un lobo disfrazado de oveja? Esa incertidumbre lo perturbaba, pero al mismo tiempo le ofrecía el potencial de un nuevo capítulo en su vida, una oportunidad de transformar ese encuentro en algo positivo. Finalmente presionó enviar, y en ese instante sintió que un peso se levantaba. Había tomado una decisión vinculante, un acto de autoafirmación que lo conectaba nuevamente con su esencia. ¿Ya lo hiciste?, preguntó Javier, notando el cambio de ánimo de su padre. Sí, está hecho. Ahora creo que tengo que enfrentar también mis propias sombras. Tal vez eso nos ayude a avanzar con el proyecto. Transformar nuestros temores en oportunidades. Vamos a hacer historia juntos, le respondió, sintiendo cómo crecía en él una nueva determinación. No obstante, esa resolución no eliminó la ansiedad que sentía por la inminente reunión. Ya no solo se trataba de un proyecto agrícola, ahora estaba en juego su propio viaje de autodescubrimiento. Cuando el teléfono sonó una vez más, esta vez con un mensaje de Ernesto anunciando la fecha y el lugar de encuentro, don Luis sintió que la conversación con su historia personal había comenzado. ¿Sería capaz de cerrar los ciclos que le quedaban pendientes? La respuesta quedó flotando en el aire, mientras se preparaba para enfrentar lo que vendría. La historia de su pasado, ahora entrelazada con su nuevo futuro, se preparaba para abrir un nuevo capítulo. Pero sabía que una batalla interna aún se libraría, una que requeriría su mayor ingenio y coraje. ¿Tendría el valor suficiente para desentrañar las lecciones ocultas que su historia aún le tenía reservadas? La respuesta a esa pregunta lo aguardaba en la esquina de su destino. Don Luis se despertó la mañana de la reunión con Ernesto con una mezcla de ansiedad y determinación. La luz del sol filtrándose a través de la ventana le ofrecía una claridad que contrastaba con la niebla de dudas que lo envolvía. Sabía que el momento que estaba por enfrentar no sería solo un intercambio de palabras, sería un intento por reconciliar un fragmento oscuro de su vida con el hombre que había llegado a ser. Mientras se duchaba, su mente revisaba cada encuentro que había tenido con Ernesto en el pasado. Las risas compartidas, la visión colectiva que alguna vez habían forjado y también, por supuesto, las traiciones que lo habían dejado marcado. La voz de Javier resonaba en su cabeza. Este podría ser el momento de cerrar un capítulo. Esa idea lo acompañaba como un mantra, y aunque el temor lo invadía, sabía que la valentía se construía a partir de la decisión de avanzar, no de quedarse estancado en el miedo. En la cocina, preparándose un café, su mirada cayó sobre un viejo álbum de fotografías. Sin pensarlo, lo abrió. Las imágenes lo transportaron a un tiempo más sencillo, antes de que las decisiones erróneas marcaran su trayectoria. En una de las fotos, él y Ernesto sonreían, con sus brazos alrededor del hombro del otro, como si pudieran desbordar el futuro. Se detuvo un momento y sintió una punzada en el corazón. ¿Qué había pasado con esa conexión? ¿Podría ser posible recuperarla o simplemente era un vestigio de un pasado que debía ser olvidado? Luego, mientras se vestía, se puso a reflexionar sobre su papel como líder no solo en su empresa, sino también en su familia. Javier había tomado una participación activa en el proyecto agrícola, y eso lo llenaba de orgullo. Sin embargo, ¿estaba don Luis preparado para transmitirle su conocimiento y su experiencia sin que las sombras del pasado empañaran el futuro que ambos querían construir? A medida que avanzaba la mañana, se sentía cada vez más preparado para enfrentar a Ernesto. Se sentó por un momento frente al espejo, mirando más allá de su reflejo y tratando de capturar la esencia de quien realmente era. Un hombre capaz de aprender, un padre dispuesto a transmitir sabiduría y sí, un emprendedor que aún tenía mucho que ofrecer al mundo. El viaje al lugar de encuentro fue corto, pero cada kilómetro recorría un laberinto de emociones.
Pensaba en la vida que había construido, en lo frágil que podía ser todo y en cómo cada decisión, cada amistad tenía el poder tanto de construir como de destruir. Podía sentir su pulso acelerarse al acercarse a la cita. La decisión de reunirse con Ernesto se sentía monumental. Cada fibra de su ser se preparaba para la posibilidad de un nuevo comienzo, pero también de reabrir viejas heridas. Al llegar, se sentó en una mesa en un café ruidoso. Observó el entorno buscando afirmaciones en el bullicio y la rutina ajena. Cada persona con la que cruzaba miradas parecía ajena a su mundo interno, a la tormenta que se desataba dentro de él. A la espera de Ernesto, analizó su propia historia, aquel tiempo de gloria, la caída y el impulso por levantarse nuevamente. Cuando Ernesto finalmente llegó, algo en su actitud le pareció diferente. Había una humildad en su andar que no había reconocido antes. Se miraron en silencio durante un par de segundos que fueron eternos. Había tanta historia en sus miradas, tantos recuerdos que pesaban más que las palabras. «¿Por qué has vuelto, Ernesto?», don Luis preguntó, su voz cargada de un eco de inseguridad y desafío. El tiempo se congeló cuando la pregunta salió. El aire pareció espesorarse entre ambos, un espacio lleno de posibilidades y temores. La respuesta de Ernesto, si llegaba a ser sincera, podría abrir una puerta cerrada, o, por el contrario, sellar un capítulo agotado. Don Luis inhaló profundo, sintiendo la tensión. Quizá había llegado el momento de hablar, de desentrañar sus ansias y confrontar la historia. Pero, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar en esta búsqueda por claridad y reconciliación? La respuesta a esa pregunta pendía en el aire, lista para revelarse. La lucha no solo sería contra el pasado, sino también sus anhelos de redención y crecimiento. ¿Podría el encuentro transformar sus vidas de manera positiva? Empezó la verdadera batalla, y la curiosidad por la respuesta de Ernesto se mezclaba con su propia necesidad de renovarse. La respuesta de Ernesto flotó en el aire, y como un eco resonante se instaló en la mente de don Luis. Cada segundo sin palabras sentía que desgastaba la vulnerabilidad que había trabajado tanto por construir. Era un momento crítico, podría ser el detonante de un futuro renovado o la trampa para un naufragio emocional. Su mente danzaba entre el deseo de avanzar y el miedo a lo desconocido. «Volví porque creo que hay cosas que deben ser aclaradas», finalmente dijo Ernesto, alejando la mirada brevemente, como buscando sus propios recuerdos en el desorden del café. Don Luis sintió que el primer vínculo del diálogo se establecía, que la posibilidad de sanación comenzaba a florecer. «¿Y qué es lo que necesitas aclarar?», presionó, la curiosidad y la desconfianza pujando por salir a la superficie. A medida que Ernesto compartía sus pensamientos, el diálogo se transformaba lentamente, de una conversación legítima a un intercambio cargado de tensión emocional. Había tristeza en la voz de Ernesto, y en cada palabra que pronunciaba, don Luis comenzaba a ver con claridad que esos años de distanciamiento habían tejido una red de malentendidos. La culpa, el orgullo y las heridas mal curadas exigían a gritos ser exploradas. La sinceridad de Ernesto activó algo dentro de don Luis. Cada confesión era como una chispa que murmuraba promesas de redención. «Si me equivoco, si he lastimado, siempre fue desde el lugar de mi inseguridad», dijo Ernesto, inclinándose hacia adelante. «Pensé que te habría superado, que podíamos seguir adelante sin hablar de lo que pasó. Pero el tiempo me ha enseñado que la omisión de la verdad no es una forma de curar». Don Luis sintió una mezcla profunda de empatía y emoción al escuchar esa revelación. Nunca había imaginado que la traición podía estar anclada en la inseguridad del otro.
Estaba en medio de una revelación personal. La oportunidad de aprender de la historia propia y ajena se presentaba ante él. Como un espejo, la vulnerabilidad de Ernesto le recordaba sus propios miedos, esas partes de sí que se había negado a enfrentar. Tal vez estamos más unidos por nuestras debilidades que por nuestras fuerzas, murmuró don Luis, sintiendo el peso de las palabras. Quería ofrecer comprensión, pero también preguntarse, ¿qué significaba esto para él? ¿Podía él también ser un reflejo de su propio fracaso? ¿Un error en la vasta narrativa del negocio y de su vida? Ese intercambio se sentía más como una danza que como un conflicto. La urgencia de sanar se hacía palpable y el café, antes ajeno y ruidoso, se volvió un refugio de revelaciones silenciosas. A cada palabra, don Luis realizaba que el crecimiento, tanto personal como profesional, requería de tal revelación. Era un desfile de decisiones, reconcilió lo que creía haber perdido y comenzó a moldear un futuro que podría ser diferente. La conversación avanzó hacia lo práctico, a discutir cómo podrían colaborar y reconstruir el puente. Pero por dentro, don Luis estaba consciente de que se encontraba en un cruce de caminos. Reflexionó sobre la necesidad de afrontar sus temores con valentía. El camino hacia la redención era personal, pero no estaba exento de las decisiones que afectaban a otros, a su familia, a su negocio y sobre todo a su relación con Javier. Cuando la conversación comenzó a desvanecerse, don Luis tuvo un destello. Si podía comenzar este proceso de curación con Ernesto, ¿qué significaba eso para sus propios errores como padre y empresario? Era uno de esos momentos en los que la vida se alteraba sutilmente al tomar conciencia de que el perdón no era un regalo a otros, sino una salvación para uno mismo. Don Luis miró a Ernesto justo cuando consideraba la posibilidad de una reconciliación completa. Tal vez este encuentro no sea solo un cierre, sino el principio de algo nuevo. Pero debo entender qué significa eso para todos nosotros. ¿Estamos dispuestos a enfrentarlo juntos? Las palabras colisionaron en el espacio entre ellos, una invitación a entrar en un territorio incierto. Porque ahora, más que nunca, la transformación personal estaba a punto de desatarse, prometiendo una luz nueva en medio de las sombras del pasado. Al levantarse de la mesa, don Luis comprendió que su viaje había comenzado, pero también se sintió a un paso de ser atrapado por viejos fantasmas. ¿Conseguiría realmente enfrentar sus temores y liberarse del peso del autoengaño? La respuesta a esa inquietante pregunta pulsaba en su mente mientras salían del café, cada paso resonando con más intensidad. Lo que estaba por venir podía cambiar no solo el rumbo de su relación con Ernesto, sino también su legado familiar y profesional. ¿Estaba realmente preparado para este viaje de autodescubrimiento? El aire fresco de la mañana envolvía a don Luis conforme se alejaba del café. Aunque el diálogo con Ernesto había desencadenado una serie de reflexiones profundas, un sentimiento de inquietud persistía en su interior. Cada paso lo acercaba a su oficina, a la rutina que había construido en los últimos años, pero también lo confrontaba con las verdades que había estado evitando. Mientras caminaba, las imágenes de su hijo Javier intercalaban bruscamente con memorias de su pasado. La idea de crear un futuro diferente floreció en su mente. Sin embargo, la sombra de sus decisiones pasadas lo acechaba. Necesitaba un cambio real que no solo lo liberara de sus propios fantasmas, sino que también sirviera de ejemplo para Javier, alguien que admiraba en silencio. Al llegar a su oficina, don Luis se encontró con una pila de documentos sobre su escritorio, una señal de que la vida debía continuar. Sin embargo, cada hoja parecía un recordatorio de la carga que llevaba. En su mente, hebras de culpa se entrelazaban con el deseo de rectificar sus errores.
El comportamiento autoritario que había mantenido en el trabajo se tornaba opresor, y ya no podía ignorar el impacto que eso había tenido no solo en su cortejo profesional, sino en su familia. Escudriñó el lugar en busca de un atisbo de certeza. Mientras organizaba algunos informes, su mirada se posó sobre un viejo cajón, desgastado pero lleno de promesas ocultas. Recordaba haberlo llenado con documentos y recuerdos que en su momento parecieron irrelevantes. La curiosidad se apoderó de él. Se acercó y lo abrió lentamente. Dentro encontró cartas antiguas, notas de reuniones pasadas y, para su sorpresa, una pequeña caja de madera. Era un obsequio de Javier, entregado cuando era niño. La combinación de la nostalgia y el arrepentimiento golpeó como un tsunami. Su hijo había expresado en palabras simples lo que él nunca había sabido ver: el deseo de conexión y aceptación. Con manos temblorosas abrió la caja y encontró una serie de dibujos. Representaban no solo su vida profesional, sino también momentos familiares, retratos de un pasado que había olvidado apreciar. En uno de ellos, Javier había representado a su padre en una nube, rodeado de cámaras y papeles, pero con un pequeño dibujo de él, solitario y a la distancia. La imagen lo golpeó como un rayo claro. Don Luis se sentó en su silla, procesando lo que acababa de descubrir. No solo se trataba de un lamento por los años perdidos, sino que era un llamado a ser un mejor padre y líder. Comprender el verdadero significado detrás de esos dibujos se convirtió en una revelación inquietante. Necesitaba adaptar su enfoque y estilo de liderazgo, empleando la empatía que había descubierto con Ernesto. En ese instante, el teléfono sonó. Era Javier. Su voz, cargada de curiosidad e inquietud, ocupó el espacio de la oficina, trayendo consigo la oportunidad de un diálogo que tanto había sido postergado. La tentación de evadir la conversación surgió, pero don Luis se negó a ceder esta vez. La decisión de abrir la puerta a una nueva relación, de enfrentar el pasado y los errores, pulsaba en su interior con fuerza. «Hola, hijo, necesitamos hablar», dijo, tenso pero resuelto. En él florecía una determinación renovada, posiblemente el primer paso hacia la redención familiar. Mientras la charla avanzaba, don Luis se sintió liberar una carga. Era probable que, al igual que él, Javier también tuviera preguntas relevantes sobre su padre. Pero al momento de colgar, algo más surgió en su mente: las palabras de Ernesto y la conexión inesperada que habían compartido. La transformación personal estaba diseñada para ser bidireccional. Ahora debía enfrentar una nueva realidad, una que prometía ser tan desafiante como gratificante. Pero, al mismo tiempo, una angustiosa pregunta lo invadió. ¿Qué pasaría si sus esfuerzos por reconciliarse con Javier estuvieran en la cuerda floja de un desenlace negativo? Esa incertidumbre lo acompañaba a cada paso. La posibilidad de fracasar lo acechaba de nuevo, generando un pequeño nudo en su estómago. Era evidente que el camino hacia adelante no sería fácil, pero tenía la oportunidad de cambiar su narrativa. ¿Estaba realmente listo para enfrentar no solo sus temores, sino también las consecuencias de su legado? La respuesta podía cambiarlo todo. Don Luis se sentó en su oficina, rodeado de recuerdos y documentos que ahora más que nunca representaban tanto su pasado como su futuro. Había encontrado la conexión perdida con su hijo Javier, y a través de su conversación un hilo de esperanza empezaba a tejerse en su vida. Esa mañana, la mezcla de nostalgia y determinación le había abierto los ojos a un nuevo mundo de posibilidades, y no podía ignorar la urgencia de actuar. Mientras revisaba nuevamente los dibujos de su hijo, comprendió que cada trazo era un reflejo de aspiraciones, de historias no contadas y de un deseo ardiente de conexión familiar. Ese arte inocente le dio la fuerza que necesitaba para enfrentar la realidad que tanto había evitado.
En su interior, creía profundamente que no solo necesitaba cambiar su relación con Javier, sino también su enfoque en la agricultura, un campo que había sido su pasión y en el que aún podía dejar una huella significativa. La llamada de Javier había sido el primer paso de un proceso de sanación. Con cada palabra intercambiada, don Luis sentía cómo las cadenas del pasado comenzaban a romperse. Era el momento de dejar de ser un prisionero de sus propios secretos. Así que, con decisión, decidió comunicarle a Javier su compromiso de involucrarse más en el proyecto de agricultura urbana que tanto le emocionaba. Iba a ser un mentor para su hijo, pero esta vez desde un lugar de apertura y autenticidad. El nuevo enfoque de don Luis se tradujo en la creación de un espacio donde ambos pudieran compartir ideas y sueños. Se establecieron reuniones semanales repletas de discusiones sobre innovaciones agrícolas y la posibilidad de integrar prácticas sostenibles en su negocio. Don Luis se volcó en la investigación y enseguida empezó a aplicar conceptos que había aprendido cuando era joven. Aquella pasión olvidada por la ciencia resurgía con fuerza, y cada avance que lograban juntos traía consigo una chispa de satisfacción que antes había creído perdida para siempre. Un día, mientras trabajaban en el proyecto, Javier se detuvo y miró a su padre con una mezcla de admiración y asombro. «No sabía que tenías tanto conocimiento sobre esto, papá. Me inspiras a seguir adelante», le dijo. Y ese reconocimiento resonó profundamente en el corazón de don Luis. La conexión entre ellos se estaba fortaleciendo y cada pequeño logro se celebraba como una victoria compartida. La transformación de don Luis no solo ocurrió en su rol familiar, sino que también empezó a repercutir en su vida profesional. Pasó a ser un líder que fomentaba la colaboración y la innovación, dejando atrás viejas formas de autoritarismo que habían limitado su entorno laboral. La influencia de su relación con Javier reformuló su capacidad de motivar a su equipo, creando un ambiente en el que cada voz tenía valor y cada idea se discutía con respeto. La ganancia no sería solo material, sino también en la creación de un legado familiar más fuerte. Mientras el proyecto en el que trabajaban empezaba a tomar forma, recibieron una invitación para presentar su trabajo en una conferencia regional sobre agricultura sostenible. Una oportunidad que don Luis jamás se había atrevido a imaginar. Antes habría temido la exposición. Ahora se sentía listo. Así que se prepararon juntos, hombro a hombro, como un verdadero equipo. La emoción que compartieron en esas semanas fue inigualable. Cada ensayo, cada corrección, cada risotada que comparten se convertía en un lazo más fuerte entre padre e hijo. Finalmente, el día de la conferencia llegó. Don Luis, vestido con su mejor traje, se sintió nervioso, pero también lleno de confianza. Con el micrófono en mano, se dio cuenta de que no solo estaba presentando un proyecto, estaba compartiendo su historia de redención. Mientras sus palabras fluían, el reconocimiento y la validación del público aplaudiendo hizo eco en sus oídos como una sinfonía. Había logrado lo que consideraba imposible, unirse con su hijo en un esfuerzo compartido, y al mismo tiempo dar vida a sus propios sueños. Al finalizar la presentación, la ovación fue ensordecedora, y ahí, en ese instante de cúspide, don Luis se dio cuenta de la magnitud de su transformación. Había reaprendido a ser un padre, un profesional, un hombre cuyo tiempo había llegado. Regresaron a casa con un trofeo que simbolizaba mucho más que un premio. Era la reconstrucción de un vínculo perdido y el renacer de un espíritu que había creído apagado. Las heridas del pasado nunca se borrarían completamente, pero ahora sabía que podían convivir con triunfos. Esa conexión que había formado con Javier lo impulsaba hacia un futuro que prometía ser brillante y sustancial en todos los aspectos. Mientras reflexionaba sobre su viaje, una certeza lo abrazó.
había aprendido a enfrentar sus miedos y hallado la confianza para ser el hombre que siempre aspiraba a ser. En los días siguientes se comprometió a continuar este viaje de aprendizaje, no solo en familia, sino también en colaboración con Ernesto, el antiguo socio que, después de su encuentro, había decidido aportar su experiencia para un nuevo proyecto. Don Luis había comprendido que la verdadera valía no se medía solo por el éxito personal, sino por los vínculos que se construían y nutrían en el camino. Así, con determinación y una renovada pasión por la vida, don Luis cerró su viejo cajón, pero, en su mente, abrió la puerta hacia un futuro diferente. El viaje de transformación no había terminado, sino que apenas comenzaba. Estaba listo para abordarlo con el corazón abierto y la certeza de que cada paso hacia adelante era un paso hacia la luz. Así que si tú también estás buscando un cambio o ese empujón para perseguir tus sueños, este es el momento de actuar. No esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las historias emotivas y exclusivas que tenemos preparadas para ti. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas se beneficien de estos relatos de superación. Comenta cómo te inspiró esta historia y tus propias reflexiones sobre el cambio. Y por último, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Cada acción cuenta y solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden lo importante que es apoyar el canal a través de estas acciones. Hazlo hoy.